Eterno Padre Celestial, aquí estamos nuevamente, Señor, congregados, postrados delante de ti, para declarar, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, nuestro Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de siempre, de Daniel, Azarías, Ananías y Misael, quienes en aquellos días enfrentaron la apostasía de frente y no tuvieron miedo porque estaban en paz contigo, Señor. Danos esta lluvia de gracia, danos lluvia copiosa para que podamos discernir tu voluntad y hacer cambios en nuestras vidas. Bendícenos, Padre, en esta hermosa tarde de Sábado Santo, y que tu Espíritu Santo sea derramado en nosotros, y que ocurra pronto esta lluvia tardía, lo más pronto posible. Gracias, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en nosotros para que podamos ubicarnos, Señor, en donde estamos parados en la etapa profética. Gracias, te lo agradecemos todo, en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer el capítulo 9 de Ezequiel. Ezequiel 9. Es un tema basado en lo que es la lluvia tardía. Recuerden que la lluvia temprana cayó el día del Pentecostés, 50 días después de que nuestro Señor Jesús ascendiera al cielo. Derramó su Espíritu Santo, que es luz, conocimiento, y se manifestó en forma como de lenguas de fuego. Y comprendieron, miles de personas se convirtieron al Evangelio eterno de Jesucristo. Esa euforia, ese clímax del Evangelio del Espíritu de Dios fue impresionante, porque había de diferentes nacionalidades en la época de la lluvia temprana, en la época del Pentecostés. Está relacionado para nuestros tiempos a través del profeta Ezequiel. Capítulo 9 tiene que ver con el sellamiento, tiene que ver con el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, tiene que ver mucho con conocimiento, con luz. Ezequiel 9. Dice el capítulo 1: y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano. Y entrados, paráronse junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se alzó sobre el querubín, sobre la cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Y díjole Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a vosotros dijo: a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia,
Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y díjoles: contaminad la casa, henchid los atrios de muertos, salieron e hirieron en la ciudad, y aconteció que, habiéndolos herido, yo postréme sobre mi rostro, y clamé y dije al Señor Jehová: ¿has de destruir a todo el resto de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y díjome: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho: dejado a Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, el camino de ellos tomaré sobre su cabeza. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía la escribanía de su cintura, respondió una palabra diciendo: hecho he conforme a todo lo que me mandaste. Noten lo interesante, el capítulo 8 habla de la abominación desoladora, y en el capítulo número 10 Dios abandona ese templo. Es decir, dice, empieza primero por mi santuario. Así que primero Dios empieza por su casa. El buen juez por su casa empieza. Así como empieza el juicio primero por los muertos, pero el juicio empieza con los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. No todos, porque no todos han proclamado el nombre de Cristo. Es decir, los ateos, los idólatras, aún no están escritos sus nombres en el libro de la vida, porque ellos no han recibido el bautismo. Cuando se bautizan y reciben el Espíritu de Dios por medio del arrepentimiento y el perdón de los pecados, sus nombres son escritos en el libro de la vida, y aunque más adelante pequen, no son borrados, sino que quedan ahí hasta el final. Hasta el final. Se determinará, finalmente Dios determina si viven o mueren. Entonces, también este mismo mensaje está en Apocalipsis 7.2, si no mal recuerdo. En Apocalipsis 7.2 también se habla de un sello, de una señal. A ver si alguien lo puede leer, por favor. Sí, por favor. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Amén. Así que Dios envía a sus ángeles a retener los 4 puntos cardinales del planeta Tierra y les ordena no hacerle daño a nada, ni a los árboles, 7:2 revelación, ni a los seres humanos, hasta que se haya sellado a los siervos de Dios. Así que antes de terminar el juicio, Dios habrá de sellar a todos aquellos que profesaron el nombre de Cristo. Los que no quedarán prácticamente en el olvido. Simplemente no aceptaron a Cristo, no lo reconocieron como su Redentor, porque para poder entrar al reino de los cielos necesitas reconocer a Cristo como el Redentor, ¿verdad? El que nos adopta, porque nosotros somos descendencia del pecado, la desobediencia. Dice Jeremías 25:31, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne y entregará a los impíos a la espada, dice Jehová. Aquellos que sus nombres hayan sido borrados del libro de la vida
tendrán que recibir el castigo del fuego eterno. El gran conflicto siguió sin curso durante 6,000 años. Estoy leyendo, Maranata, el Señor viene. Capítulo, Dios interviene en el Armagedón. Siguió su curso durante 6,000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora, todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene juicio con las naciones y entregará a los impíos a la espada. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen, se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen, como leímos en Ezequiel 9. Ahora sale el ángel de la muerte, representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, y a quienes se les manda, al anciano, al joven, doncella, niños, mujeres, matadlos hasta el exterminarlos, mas no lleguéis a ninguno en quien esté la señal, el sello. Y comienza desde el santuario. ¿Quiénes son los que ministran en el santuario? ¿Los feligreses o los sacerdotes? Oh, Dios tiene controversia primero con sus pastores. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen primero, de nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas, niños perecerán juntos. Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también descubrirá sus homicidios y no encubrirá más a sus muertos. Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad, y la tierra también descubrirá de sus homicidios. En la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos, pobres, grandes, pequeños, y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra, y no serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra, y no serán hallados, ni enterrados. Jeremías 25:33, basado en Maranata, el Señor viene. Ahora bien, esto tiene que ver mucho con el sellamiento que acabamos de analizar. Y voy a leer aquí en Primeros Escritos. Ahorita. Jeremías, ¿qué digo? 25, 31 y 33. Ok, Dios nos dejó un método de interpretación profética, es el método 31. de seguimiento historicista. Es decir, seguimos la secuencia en el orden que Dios lo establece: 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 postreras plagas. Y estamos viviendo exactamente en el último mensaje angelical, es decir, el 7º ángel, según Apocalipsis 11, del 15 al 19. Es la 7ª trompeta la que estamos viviendo hoy en día, que equivale a Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, cuando el 22 de octubre se inicia el juicio investigador. Bien. El mensaje para dar desde el 22 de octubre de 1844 hasta hoy en nuestros días
es el mensaje de los 3 ángeles, de Apocalipsis 14, del 6 al 12. ¿Recuerdan cómo dice el primer ángel? Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo cielo, mar y tierra. Entonces, el primer mensaje angelical de Apocalipsis 14 me indica que hay un juicio, según en la secuencia historicista basada en Daniel 8:14, que ese juicio comenzaría exactamente al final de los 2300 años, a partir del 457 a.C., cuando el rey Artajerjes de Medo-Persia cumple el edicto de liberar a los hebreos para que reconstruyeran su templo, sus muros en Jerusalén. Así que son cuentas día por año, según Números 14:34, te lo he dado día por año, y nos lleva hasta octubre de 1844, según el calendario hebreo, según las fiestas ceremoniales judaicas. Sin embargo, en esos 2300 de Daniel 8:14, que es la profecía de tiempo más larga, hay una profecía de tiempo, ahí mismo, Daniel 9:24, dice 70 semanas son cortadas para ti, para tu pueblo, le dice a Daniel, para acabar con la prevaricación, para hacer un pacto, para llevar a cabo el sacrificio. Es decir, 70 semanas, si lo sumamos día por año, pues 70 semanas nos lleva del 457 a año 490 después de Cristo. ¿Ok? Que se cumple 490 años, se cumple en el año 34 después de Cristo. 490 años. Esas semanas fueron para el antiguo Israel como una advertencia de que si ellos rechazaban a Cristo como su Redentor, vendría destrucción. Y sin embargo, ¿fueron advertidos? Sí. Dios no hace nada sin advertirnos lo que iba a hacer. ¿Ok? Él siempre advirtió a su pueblo lo que iba a venir a través de sus siervos los profetas, pero ellos eran apedreados. Así que todavía en el momento en que nace el Mesías, envió a mensajeros como los príncipes, los sabios que venían de Oriente, que buscaban al Mesías, a través del mensaje a María, a través de los pastorcillos también, que había nacido el Mesías en Belén. Entonces, fueron advertidos también por la profetisa Anita y por el último de los profetas de ese tiempo, Simeón, quienes recordaron al pueblo de Israel que el Mesías había nacido. Pero ellos lo ignoraron. En vez de aceptar a Cristo como su Redentor, lo rechazaron y ante Pilato lo negaron y dijeron: César es nuestro rey, Cristo no es nuestro rey. Crucifícale, que la sangre de nuestros hijos caiga sobre nosotros, y que la sangre de él caiga sobre nosotros y nuestros hijos, perdón. Y así ocurrió. Dios permitió que crecieran esos hijos, tuvieron más de 40 años, y todavía los perdonó hasta el año 70, cuando Israel fue destruido totalmente. Dijo Jesús: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces Cristo los abandonó. No quisieron ellos aceptar a Jesucristo como su Redentor. Se cumplen esas 70 semanas en el año 34 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ahí fueron castigados. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a su Redentor. Ese es el mensaje del primer ángel cuando empieza el juicio en 1844. El segundo ángel también va unido. Dice: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha dado de beber del vino de su fornicación, de su furor.
al mundo está emborrachado no de alcohol sino de doctrina, porque ya la gente no quiere saber de doctrina. Quieren un evangelio, el evangelio de la... ¿De qué? De la prosperidad. De la prosperidad. También el evangelio la predestinación. Ya estás predestinado, si vas a morir, ya no puedes hacer nada tú. También le llaman el universalismo. En el universalismo todos se salvan menos Satanás, ¿verdad? Pero no importa, nada más con que creas en Jesucristo ya te salvaste, aunque sigas pecando. Y entonces esto es lo que trae en confusión como Babilonia, que es confusión. Y el tercer ángel dice, si alguno recibe la marca de la bestia, él también beberá del vino del furor de Jehová, que está preparado para el día de su ira. Entonces la marca de la bestia, hemos hablado bastantes veces, tiene relación con la adoración, como lo dice Apocalipsis 13, adoraron al dragón, adoraron a la bestia, tiene que ver con adoración. Es el día que adora la ramera, que es madre. Yo no conozco una madre que no tenga hijas, por lo tanto sus hijas deben de tener algo en común que la madre, que es el día de adoración. Sigo leyendo aquí en primeros escritos la terminación del tercer ángel. Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, que se había reavivado el viviente testimonio. ¿Hubo lluvia temprana? Sí, es cuando la época del Pentecostés, cuando la época de la iglesia primitiva, los discípulos. La lluvia tardía es en nuestra época. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. La misma palabra que mencionó en la cruz del Calvario cuando entregó su espíritu y le dio una herida de muerte a el dragón. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esa solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. Daniel 12. Daniel 12 es la misma historia que Daniel 11. Es la misma historia. Dice así la palabra de Jehová, 12, versículo 1. En aquel tiempo, ¿en cuál? En el tiempo de Daniel 11, 44 y 45, porque están conectados. Hagan de cuenta que no existe el número 12 y siguen leyendo. De hecho, vamos a empezar desde el capítulo 11, versículo 44, para que se comprenda mejor. Dice: más noticias de oriente y del norte lo espantarán, mejor dicho, lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿De quién está hablando aquí? El rey del norte. ¿A quién representa el rey del norte en Daniel 11, 44? A el papado. El papado.
que venció al rey del sur. Así que hubo un mensaje que viene del oriente, o sea del este, y también viene del norte. Y se atemorizó y salió con gran ira para destruir y matar a muchos. Aquí es donde entramos a la gran tribulación. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Qué son mares? Pueblos, gente, muchedumbre. En el monte deseable del santuario, se refiere también a su pueblo. En el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Es decir, y no tendrá quien le ayude. Y en aquel tiempo, ¿cuándo? Cuando ya no tendrá quien le ayude. Cuando ya se acaba la gracia. Cuando ya se acabó la gracia. En ese tiempo, ahorita Jesús está ministrando como sacerdote y juez. Entonces, cuando tira la escritura de escribano, o de escribiente, como le queramos llamar, prácticamente cierra el libro de la vida. Y dice, consumado es. El que es sucio sigue ensuciándose. ¿Ya qué? Ya no hay mártires, no tiene caso que haya mártir. ¿Ya aquí le va a dar testimonio? El que es santo, santifíquese todavía. Es decir, aquí todos los casos están sellados, ya para vida o para muerte eternos. Entonces se levanta. ¿Se acuerdan cuándo se establecieron las sillas? Es más, lo leímos esta mañana y no lo preparé. No lo preparé. De hecho, mi esposa dice, me gustaría que predicaras de Ezequiel 9. Y le dije, bueno, quiero pensar que es el Espíritu. Sí, pero solamente lo había leído. Ahora bien, lo relacionamos exactamente acerca de este sello. Miren, en aquel tiempo, el cual, cuando está la angustia, ya se cerró el libro, se acabó la gracia. El gran príncipe que está que está a favor de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí me señala conflicto de los siglos 695, a ver, 695, el conflicto de los siglos. Ah, interesante. Para confusión perpetua. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, que acabo de mencionar, salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Densas nubes cubren aún el firmamento. Sin embargo, el sol se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo a la tierra en claridad de llamaradas.
por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. Los que poco antes eran tan temerarios y jactanciosos y provocativos y que tanto se regocijaban al ensañarse en el pueblo de Dios, observador de sus mandamientos, se sienten presa de consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en el terror abyecto. Terrible va a ser ese momento. Al considerar el día de Dios en su santa visión, los antiguos profetas aclamaron: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Jehová solo será ensalzado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo ensalzado y será abatido. Aquel día arrojará al hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra. Isaías 13:6, Isaías 2:10, Isaías 2:20. Impresionante. Ahorita continuamos esta parte. Es que tenemos que ir un poquito aquí y un poquito acá. Interesante. Ahorita vamos a entrar otra vez a primeros escritos, pero estamos en Daniel 12, ¿verdad? Dice, versículo 3, 12, 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos pasarán y multiplicaráse la ciencia. Qué interesante. Y yo, Daniel, miré aquí otros dos que estaban al uno a la otra parte de la orilla del río y el otro a la otra parte de la orilla del otro río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas obras? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí tenemos una profecía de tiempo que son la más corta, que es 1260 años. Ya lo hemos hablado anteriormente. Ahora vamos a retroceder un poco al versículo 44 de Daniel 11. Dice que nuevas noticias. ¿Cuáles son esas noticias o mensajes que airaron al rey del norte, al papado? Dice, nuevas de oriente. El oriente está en el este. ¿Qué hay en el este o qué viene del este? Ezequiel 43, del 1 al 2. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ezequiel 43, del 1 al 2. Vamos a comprender qué es lo que tanto le teme el cuerno pequeño, el hombre de iniquidad, el misterio de iniquidad, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ezequiel 43, del 1 al 2. Dice, luego me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel, que venía del oriente,
y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Amén. Así que hay un mensaje, gracias, que viene de donde está el trono de Dios. Es el mensaje del sello. ¿Se acuerdan que leímos hace ratito Apocalipsis 7, 2 y 3? ¿Quieren para coordinarlo mejor? Apocalipsis 7, 2 y 3 dice así. Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol. Oigan, el nacimiento del sol en el este, o sea, oriente. Teniendo el sello. ¿Cuál es el sello? Hay que leer Efesios 1:13 y Efesios 4:3. Hay que leer, primero que nada, ese sello tiene que ver con adoración. Si la marca de la bestia dice adoraron al dragón y adoraron a la bestia, y lo menciona como 5 veces, la marca de la bestia tiene que ver con adoración, no es un microchip ni un código de barras, porque eso no me cambia mi conciencia. Pero en mi adoración está aquí en mi lóbulo frontal. Entonces quiere decir que el sello de Dios está relacionado con adoración. ¿Se acuerdan? Ezequiel 20, versículo 12. ¿Cómo dice? ¿Se acuerdan? Y les di mis sábados que fueran ¿qué? Como señal, como sello, para que sepan que yo soy Jehová el que los santifica. Versículo 2, y profanaron mis sábados, y serán destruidos. ¿Y cuál otro? Versículo 20, 12 y versículo 20. Otra vez vuelvo a repetir. Y les di mis sábados que fuese como señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy su Dios. ¿Qué es lo que viene entonces de donde está el trono de Dios? El sábado. Sin embargo, mira qué interesante. Satanás, que copia todo lo verdadero para poder engañar aún a los escogidos, porque entre más verdad tiene una mentira es más fácil de creer, más creíble. Entonces Satanás dice, pues yo soy, si Dios, de ahí nace el sol, y Cristo es el sol de justicia, pues yo voy a ser mi propio sol, y voy a agarrar el astro solar, Sunday, el día del sol. Pero ¿cómo lo tuerce? Por eso ahora el papado dice que el sábado, el domingo es el domingo sabático, que tiene que ver con Shabbat, con reposo. Así que, en pocas palabras, regresando a Daniel 11:44, las noticias que vienen del oriente o del este es el mensaje del santo sábado, que es el sello del Dios vivo, que se opone a la marca de la bestia, que es el domingo, día de adoración de Roma papal y de los evangélicos del falso profeta. Ahora, otra noticia que también viene del norte. Dice, y del norte. ¿Qué dice Isaías 14:13? Donde Lucifer menciona, Isaías 14:13, subiré por encima de las estrellas y pondré mi trono en el extremo norte y seré semejante al Altísimo. Por eso aquí se le declara como el rey del norte, porque Satanás dice, yo soy el del norte. Y curioso, cualquier navío puede viajar de este a oeste y vuelve al mismo lugar, pero de sur a norte ya no, porque en el norte está el infinito, está el trono de Dios. Así que Satanás, el mensaje, así que, ok, vamos para no enredarnos. Si Dios está en el extremo norte, y se acuerdan del santuario, un día pusimos así una gráfica donde muestra el santuario, y la entrada es del este a oeste para darle la espalda al sol, y ya entras al lugar santo, ¿verdad? Entras al lugar santo
Al sur está el candelabro que representa el Espíritu de Dios. Al norte se encuentran los panes de la proposición, 6 por el Padre, 6 por el Hijo, son 12, representando a 12 tribus, 12 discípulos, pero al final es el trono de Dios y el trono del Hijo que están al norte. Y está con nosotros por medio de su Espíritu al sur, nosotros. ¿Se dan cuenta qué interesante esto? ¿Cómo está relacionado? Noticias del norte. Cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, obviamente va al trono de Dios, y lo dice Daniel 7, 9. Ahí es donde se preparan los asientos. ¿Sí o no? Los 24 ancianos, ¿se acuerdan? Como dice aquel, ¿sí o no? Sí. A ver, dije Daniel 7, 7:11, miren. 7:11. 7:9. Dice, aquí empieza la séptima trompeta. El juicio investigador. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, y su silla llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Aquí empezó el juicio, comparándolo con Apocalipsis 11:15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron escuchadas voces. Miren, Apocalipsis 11, no los quiero enredar, si pierden el hilo, nos regresamos. Apocalipsis 7, que él hace, es que es paralelo a esto que acabo de leer, Daniel 7 también. Mira qué coincidencia. No es casualidad, coinciden porque así debe de ser. 11:15. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos, ¿se acuerdan que lo leímos hace rato? Que estaban sentados delante de Dios en su silla, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. 15. Se postraron sobre su rostro. Esos son los verdaderos adoradores. Diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, eras y eres, y has de venir, porque has tomado tu gran potencia y ya has reinado. 14. Se han airado las naciones, 14. y tú eres venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, los muertos primero. Y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre. ¿Se acuerdan? Temed a Dios y dadle gloria. El mensaje de los 3 ángeles, el primer ángel. Y los pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. O a los que tienen el arma de HAARP y están provocando terremotos. Cambio climático. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. ¿Cómo es que no van a existir los 10 mandamientos si aquí se está recorriendo el velo y se ve el arca del pacto, y dentro siempre estuvieron los 10 mandamientos? ¿No, hermana? Para aquel varón que rechaza los 10 mandamientos. Sí. Entonces, ¿qué juicio va a haber si no hay ley? Entonces no hay delito que perseguir, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Pero si tú quitas la ley, pues ya, peca y vive. Peca y vive, ya estamos inmortalizando el pecado. Puedes matar, puedes robar y ya. Cualquier cosa. Por eso Roma surge con las indulgencias, ¿no? Y el perdón de los pecados futuros, por medio de obras. Así que Apocalipsis 7 del 15 al 19 es paralelo a Daniel 7, 9, 10, donde se ponen los tronos, el juez se sentó, se abren los libros. Estamos hablando de Daniel 8:14, el cumplimiento de la profecía más larga de tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, años, y el santuario será purificado. ¿Cómo será purificado? La purificación de los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay purificación. Cristo se tuvo que llevar su propia sangre para purificar esos pecados. Es decir, hermanos, estamos viviendo en la época de la expiación. No es como dice Roma en los evangélicos, que la expiación ya fue llevada en la cruz. La expiación no es terminada en la cruz.
7. Ahí fue el sacrificio. En el santuario terrenal, 7 qué? en el altar de bronce donde se llevaba el sacrificio, no llevaban a cabo la expiación. La expiación, el sacerdote tenía que llevar la sangre al lugar santo. Y durante todo el año, en la mañana y en la tarde, por los pecados, ¿verdad? Pero había la fiesta solemne, según Levítico 23, el Yom Kippur, que es la fiesta más solemne de la expiación, el juicio investigador, donde se determinaba quién realmente se había arrepentido, se le borraban sus pecados. Y así era año tras año. Así era año tras año. Entonces la expiación no termina en el altar del sacrificio o en la cruz del Calvario. ¿Sí me explico? Estamos viviendo ese proceso de expiación, de gracia, del lugar santísimo, al que menciona Pablo en Hebreos 8 y Hebreos 9. Hebreos 8 y Hebreos 9. Hebreos 8. Hermanos, todo está relacionado aquí. Todo está claro. No se le pasó nada a mi Señor. Hebreos 8, versículo 1 dice: así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahí está. Daniel 7:9. Fueron puestos tronos y abrieron los libros. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó. Y no hombre, porque todo sacerdote puesto para ofrecer presentes, sacrificios, por el cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. O sea, el santuario terrenal era simbólico. Igual el sacerdocio, igual el sacrificio, pero todo apuntaba hacia la cruz del Calvario. Una vez cumplido en la cruz del Calvario, las 70 semanas, vean nada más que interesante, las 70 semanas se cumplen en el año 34. En el año 31, nuestro Señor Jesucristo había sido sacrificado y ascendió al reino de los cielos en el año 31 después de Cristo. Ahora, dice Pablo en cuanto a la ley, capítulo 8, versículo 10. Por el cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hermanos, en Gálatas 3:16 dice claramente que Dios no anula la ley, que Dios solamente la cambia de lugar. Estaba en 2 tablas de piedra, ahora están en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora dice Hebreos 9:1: tenían pero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano, o sea, el terrenal, porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas. Ahí está. Qué impresionante. Y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman lugar santo, es lo que acabo de mencionar. ¿Sí o no, Juanito? Sí. ¡Ánimo! ¡Gloria a Dios! ¿Hebreos qué? 9:1. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. Ya las Biblias nuevas ya no mencionan el lugar santísimo. Ya lo borraron. O sea, ya no hay juicio. Hebreos. Investíguenlo en las Biblias nuevas. Ya no aparece esa palabra lugar santísimo. Porque uno era el lugar santo y el otro lugar santísimo. Ahora ellos consideran todo el lugar santo. Es lo que dice Roma. Que lo que está haciendo Cristo ahorita en el santuario celestial, como dice, lo que quiere decir Pablo, lo quieren interpretar, torcer. Dice, simplemente está llevando el proceso final de lo que fue la expiación en la cruz. Momento, señores, no existió ninguna expiación en ningún sacrificio. El cordero no podía llevar purificación. El sacrificio y la purificación son cosas diferentes. El sacrificio es el primer paso donde se manifiesta humildad, sencillez, arrepentimiento. Ahora se llevaría la sangre al lugar santo. Y ese era el proceso. Así que entraba el sacerdote con la sangre
del Cordero y entraba primero que nada hacia el candelabro a invocar el Espíritu de Dios. Y ahora sí se iba al norte, al trono de Dios, donde están los panes sin levadura, que representan el trono de Dios, porque mi Señor dijo, yo soy el pan de vida. Y dijo también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que padece junto conmigo el sufrimiento por causa del pecado. Por eso le decía a los discípulos, ¿están dispuestos a comer mi carne y beber mi sangre? Y ellos, los fariseos se espantaron. Se estaba refiriendo a padecer, y vaya que lo padecieron, los discípulos padecieron esa persecución que Jesús, comieron de su carne y comieron de su sangre, espiritualmente hablando. Y ya al final de las ceremonias, cuando venía después de la fiesta de las trompetas, anunciaban la fiesta más solemne del Yom Kippur. Versículo 4, el cual tenía un incensario, estoy hablando del lugar santo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en el que estaba una urna de oro que contenía, ya estábamos hablando, perdón, del lugar santísimo, ¿se dan cuenta? La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Cómo pues, dicen los evangélicos nominales, que la ley moral fue clavada en la cruz? Si aquí me está diciendo que está en el arca. Cuando le dije a un pastor eso, evangélico, le pedí que leyera Apocalipsis 11, 19. Se recorre el velo, se ve el arca del pacto. ¿Qué hay dentro de esa arca, pastor evangélico? Dice la vara de Aarón, ok. ¿Qué más? El maná. Muy bien, ¿y qué más? Y no lo quería decir. ¿Qué más? La ley. Entonces, y está en Apocalipsis. Y también leyó esta parte que estoy leyendo ahorita. Hebreos 9, 4. En el lugar santísimo se recorre el velo, se ve el arca, está el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Pero ahora está en nuestra mente y en sus corazones, pero no quedó abolida. ¿Por qué no quedó abolida? Lean Gálatas 3, 16 al 17. Vamos, Juanito, ánimo. Gálatas 3, 16 al 17. Oh, hermanos, esto, si no nos arde el corazón es porque nos hace falta más zarandeo, más lluvia tardía. Vamos a orar a Dios por los chubascos, por los chaparrones de agua. ¿Ok? 3, 16 y 17. Dice, y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a la simiente como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues dijo que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. No lo puede abrogar, no lo puede abolir. No puede quitar, ya lo dijo, ya está escrito ya. Para cancelar la promesa. ¿Por qué promesa? Porque viene el lenguaje de los 10 mandamientos de promesa. No robarás, no matarás, no codiciarás. No dice no robes, no mates, no codicies. No, viene el lenguaje de promesa. Si tú cumples esa promesa, Dios cumplirá su promesa. Por eso se llama ley de la libertad o ley de la promesa. Porque es una ley moral. Ahora, ¿cómo sé que es pecado? Pues transgresión de la ley. Por eso ahora le pregunto a un pastor, ¿qué es pecado? No se atreven a decirlo bíblicamente hablando, porque tendrán que reconocer que la ley está vigente. Transgresión de la ley. ¿Y cuál ley, pastor, si la clavaron en la cruz ustedes? Entonces ya no tienen juicio, ya no tienen abogado, ya no tienen juez, han renunciado. ¿Y qué representa entonces la vara de Aarón? Representa, porque reverdeció, dice que floreció de nuevo. La vara, el bastón
de Aarón representaba autoridad sacerdotal. Sacerdocio. Así que Cristo, al resucitar, reverdece esa vara y toma la autoridad y la potestad del sacerdocio, del real sacerdocio, de Melquisedec, rey de Salem, ¿verdad? Y entonces, ¿qué representa el maná? El alimento. La dieta edénica que no a muchos nos gusta. Génesis 1:29. Porque cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, no le dio carne, le dio maná. Miren, antes de sacarlos, envió mensajeros a través de Aarón y de Moisés a su pueblo lo que iba a venir. Se estaban cumpliendo los 400 años. Y los voy a sacar, pero hey, tenemos que hacer un pacto. Hay condiciones. Sí, señor. ¿Las van a aceptar? Dijeron sí. Pero pensaron que era facilita. Digo, en realidad son fáciles, pero entre más practicamos el pecado, pues son más difíciles. Estaban tan habituados a la idolatría que ya tenían aretes, ya se pintaban las mujeres, el rostro, el maquillaje, ya se vestían sensuales. Prácticamente tú veías a una hebrea o a un hebreo y decías, ese es egipcio. Se vestían igual, actuaban igual, igual que ahora los mundanos con los cristianos. Ya no puedes distinguir. Entonces viene Moisés y les dice, miren, así va a estar el asunto. Dios va a enviar unas plagas para que porque aquel no quiere dejarlos ir. ¿Y qué dijo Faraón? No conozco a Jehová, ni me interesa, y no dejaré ir a su pueblo. Es Satanás. Endureció su corazón por el odio que le tenía a Jehová. Entonces, ya vimos las plagas, y en la última plaga, Dios manda un mensaje a Faraón, que tiene un corazón peor que una piedra, y le dice a todos, hey, y a este mensaje es para todos, egipcios, idólatras, y pueblo de Dios, apóstata y fieles. Haremos un pacto. Va a pasar el ángel de la muerte y va a destruir a todo primogénito de cada hogar que no haya recibido la sangre del cordero. Se lleva a cabo el sacrificio y le dice Dios, pon de ese sacrificio en el dintel y los postes, con hisopo de algodón, dintel y los postes. Era una señal. Dios pone una señal porque viene el destructor, igual Ezequiel 9. Trae sus instrumentos, ¿verdad?, de guerra. Pero ahora dice que son 6. Y están listos. Y el escribano también. Entonces, ¿se repite la historia para nuestros días? Sí. Porque el Evangelio de Cristo es una opción. Es una elección voluntaria. No es forzosa. Pero nos advierte que viene destrucción. Entonces, manda a Moisés, diles. Y saben una cosa. Muchos egipcios, al ver todas esas plagas enviadas por Jehová y que los brujos y sátrapas y videntes y hechiceros de Faraón no pudieron detener. Se convirtieron, se fueron con los hebreos. Se fueron con los hebreos. Pero mira qué interesante que cómo ocurre toda esta situación. ¿Cómo es que ese hombre tiene un corazón tan duro que viendo las plagas anteriores no se convence? Pero dice la escritura que Dios endureció el corazón de Ahí le va, la mala interpretación. Ahí le va. Yo no me imagino a Dios endureciendo el corazón de Juanito porque no quiere predicar. Ahora se lo voy a endurecer. ¡Sas! No. Ahí les va, les voy a poner un ejemplo muy singular. Carlos odiaba tanto a Juanito, tanto, que cada vez que lo veía se amargaba la vida. Y se ponen a platicar por allá. Oye, ¿por qué está así de amargado, Carlos?
Es que Juanito amargó su corazón. ¿Se da cuenta? ¿Él me lo amargó? ¿Porque él quiso? No. Es un decir. Era tanto el coraje que le tenía Carlos a Juanito. ¿Y entonces qué pasó? No, pues Juanito lo amargó. Ah, ¿qué poder tiene Juanito para amargar el corazón a Carlos? ¿Se dan cuenta que es una frase nada más bien coloquial? Entonces, ¿no cree que Dios le endureció el corazón? No lo hizo a propósito. A ver, en Romanos 9, Romanos 9, a ver. Vamos a Romanos 9. creo que sí está ahí, ¿no? Romanos 9. Es que yo no creo que Dios haya endurecido el corazón de Lucifer para provocar esta controversia que estamos viviendo. Porque ahí empieza todo con Lucifer. Y Faraón representa a Lucifer. Romanos 9. De misericordia. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia. En 14, creo, en el 9:14. Pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Exacto. Porque dice a Faraón, porque la Escritura dice, a Faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea predicado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia y del que quiere endurecer, endurece. Claro. O sea que ahí porque Dios muestra su soberanía, Él es soberano. Y aquí lo dice, Él endureció Sí, el corazón de sí, Faraón. es un modismo que tenemos nosotros. Es decir, ¿Dios endureció el corazón del Papa? No, Él tiene la opción, porque el pecado es opcional. Él endureció el corazón de Acab o de Saúl. No, Dios respeta el libre albedrío. Es más, anteriormente usted misma lo acaba de leer, como está escrito. Dice, Moisés dice, tendré misericordia. Hay que enchufar. ¿Y de quién tendré misericordia? Pues del que, y me compadeceré del que me compadeceré. Es decir, Faraón no se compadeció del pueblo de Dios. Porque ¿quién dice que ¿Creen ustedes que Faraón olvidó la historia de José? No, él la conocía. Claro, el resto del pueblo ya no. Pero los políticos conocen la historia, pero la prefieren aborrecer. Y optan y deciden por odiar. Pero yo no creo que Dios haya provocado esta gran controversia y haya endurecido el corazón de Lucifer. No, pero podría, se entiende en el momento en que quedó plasmado en la historia como el ejemplo del poder tan grande que Dios tiene para hacer lo que hizo. O sea, librar al pueblo hebreo mostrándoles todo el poder. Porque si Faraón no hubiera tenido endurecido el corazón y les hubiera dicho a la primera plaga esa, sí, váyanse ya, entonces ya no hubiera continuado con las demás plagas y lo que prosigue, ¿no? Entonces, ¿No conecta bien? Sí, tiene sentido. Bueno, yo entendí aquí que él dice le comento. que pudo. Lo que pasa es que lo comparo con, ¿por qué no lo hizo con Nabucodonosor? Esta es otra situación. Pero Nabucodonosor los tenía cautivos también, y él había dicho. Pero sin embargo, Dios vio en Nabucodonosor esa sensibilidad que traía muy dentro. Sí. Él sabía que sí lo iba a cambiar sin necesidad. ¿Por qué? Entonces no hizo lo mismo con Nabucodonosor y lo envió a comer hierbitas 7 años a Faraón, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios no respeta el libre albedrío. Sí lo respeta. Sí Pero ahí entonces lo violó. No, Con Faraón lo violó. Ahí pues sí. Bueno, yo no es mi pensar, ¿no? Porque pues aquí entiendo que claramente que dice que él Sí. usó a Faraón y dijo él, dice, de manera que del que quiere tiene misericordia, el que no puede ¿por qué pues sí?
inculpa porque quien ha resistido a su voluntad es la voluntad Sí. de Dios. Ahora, el papado que decide la persecución contra los valdenses, pongo varios ejemplos. ¿Podemos decir que los valdenses amargaron a ese papa? ¿O podemos decir que el pueblo de Esmirna endureció el corazón del emperador Diocleciano? ¿Podemos decir eso? ¿Que por qué lo está persiguiendo? Es que los valdenses lo amargaron. Es que los valdenses endurecieron su corazón. No, diría, por ahí Es lo mismo, es que una frase común y hay que coloquial. leer todo el contexto para entenderlo, ¿no? Porque más adelante lo dice. Sí. Antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ya claramente está diciendo que Él es el alfarero, Él hizo los vasos para honra y otros para deshonra, Sí. de barro. Él es Se puede decir que Dios hizo también a Faraón. Sí, Claro, sí, sí por lo hizo. supuesto. De alguna manera indirecta, Sí, pero sí, lo sí. hizo. Sí. Pero entonces, ¿cómo podría hacer eso con Caín? Y fíjense, es prácticamente el mismo caso. Pero con Caín eso es más, creo que la más terrible apostasía, porque él hablaba con Dios, adoraba al mismo Dios. Y podríamos decir, es que Jehová endureció su corazón de Caín, ¿por qué? Porque reclamó que los habían echado del Edén. Y le reclamaba a Dios que por qué los había echado del Edén. Pero a él no lo pone, nada más pone a Faraón como ejemplo, Caín no los pone. Yo sé, pero es un lenguaje como lo que explico yo ahorita, o lo que expliqué ahorita. ¿Verdad? ¿Por qué aborrece Carlos a Juanito? O en este caso, platicando los demás en segunda conversación, tercera persona, cuarta persona, oye, ¿ya viste que cuando Carlos ve a Juanito, lo ve con mucho odio? Sí, es que Juanito amargó a Carlos, Juanito endureció el corazón de Carlos. Pero él no tiene, no, porque nació de mí. ¿Por qué? Porque era un hombre pagano, porque desde un principio yo no conozco a Jehová, ni me interesa, y yo sé que él sabía, porque los mismos políticos paganos y masones saben de Dios, saben de Jehová, saben de Cristo. Faraón sabía de José, él lo sabía, pero Satanás se metió aquí. Ahora, ¿dónde está Satanás en todo este juego? No, está por ahí escondido, no tiene nada que ver, no me puse a mí, todo me lo echan a mí. Todo dice, no dicen, eso fue el diablo. Dice, todo yo, dice el indito. Entonces, ¿dónde estaba Satanás? ¿Se puede meter el demonio en una persona? Sí. ¿Se metió en Pedro? Sí, Señor. Sí. Se metió en Pedro. ¿Y qué le digo a Jesús? Apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. ¿Estaba hablando con Pedro? No, estaba hablando con Satanás. Oye, los demás discípulos van a ir hablando. No, ya viste, ya no es Pedro, es Satanás. Vámonos. Entonces ahí se presta a malas interpretaciones. Quien se dedica a endurecer el corazón de los hombres es Satanás. Dios no puede endurecer un corazón violando el libre albedrío para llevar a cabo una profecía o un cumplimiento de tiempo. No, porque sería como que transgredir su propio carácter. Porque Él no va a forzar a nadie. En la adoración no puede forzar a nadie. Y no forzó a Nabucodonosor, sin embargo le tuvo mucha paciencia. Dios podía destruirlo a Faraón desde el momento en que lo desafió cuando hizo la estatua. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque ya los cautivos hebreos le habían dicho quién era Jehová. Y él ya sabía. Y por eso Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, Daniel le dijo, tú conocías la historia de tu padre, Nabucodonosor, que esos utensilios son sagrados. Y a pesar de eso, no lo quisiste aceptar. ¿Quién estuvo ahí endureciendo el corazón de Belsasar? Satanás. Satanás. Sin embargo, pues podemos en el lenguaje, y hay que poner en entredicho las traducciones. Porque no tenemos las viejas versiones, la antigua del oso o la King James, versiones antiguas. Tenemos ya Biblias mutiladas, lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Les pongo otro ejemplo de mutilación.
cuando Juan el Bautista dice que su alimento eran langostas y miel. ¿Y qué dicen unos pastores? Hay un bigotón chistoso, payasito. Dice que agarra las langostas, los chapulines, y los embarra con miel y se los come. ¿Cómo vas a mezclar salado con dulce? Pues no. Nosotros tenemos la costumbre de ponerle nombre de animal a las plantas: cola de caballo, ojo de tigre, diente de león, uña de gato. Sí, y ya porque me dicen, cómete uña de gato, voy y se la quito porque dice así, lo tomo literal. No, tiene que ver mucho en el contexto, en el sentido común de una conversación. Por ejemplo, aquí también me reclaman mucho si no me han podido corregir con las escrituras, si Jesús comió carne. Me encantan las controversias, pero me gusta el diálogo. Pero basado en un escrito está. Porque hay que poner los argumentos. Lo que pasa es que si no ponemos estos argumentos, cuando le llega el mensaje a otro que no tiene su fe bien cimentada, le mueven el tapete y se va, se desvía, ¿no? Como aquellos que le dicen el sábado no es el sello de Dios. ¿Cómo? Si es el sello de Dios. Efesios 1:13 y 4:30 dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Y le mueves el tapete. Y ya no creen el sábado. Porque ahí dice, hay que ver el contexto. Texto sin contexto es pretexto. Entonces, hay que ver mucho lo que es el contexto del mensaje. Mencioné hace rato, nadie me ha podido demostrar que Jesús comió carne. Es que dice ahí en la Biblia que le invitaron pescado y miel. Ok, le pusieron dos opciones. La miel no se la untas al pescado. Nadie que yo conozca en su sano juicio le unta miel al pescado salado. ¿Verdad que no? Entonces le dan dos opciones, que escoja a él. Pero la Biblia no especifica y comió pescado con miel. No, la Biblia dice que le ofrecieron pescado y miel. Una cosa es que te ofrezco Coca-Cola y un jugo de naranja, ¿verdad? Y te lo pongo aquí. Y tú decides, pero ya la historia no dice qué escogiste. Nada más le ofrecieron. Pero sí repartió pescado. Y sí comió, sí repartió. Sí. ¿Saben por qué? Vamos a suponer que Jesús comió pescado. Estaba durante el tiempo de la dispensación de Levíticos 11 de animales limpios permitidos. Sí. ¿Cuándo termina ese permiso de consumir animales limpios de Levíticos 11? 1844, cuando Cristo pasa al lugar santísimo. El maná representa la dieta del pueblo de Dios. También tenemos que entenderlo esto. Por eso el pueblo hebreo cuando salió de Egipto no le dio carne, le dio maná. Porque el maná, la dieta edénica de Génesis 1:29 nos permite discernir. Ahora, pónganse a pensar algo. Imagínate, hermana Mari, ¿usted se comería su mascota? No. Ok. ¿Usted sería capaz de quitarle la vida a una gallina para comérsela? Pues antes sí, ahora ya. Antes sí, ahora ya no. ¿Sabe? Cuando creíamos que se podía comer gallina, mi madre nos decía que le quitáramos, que les torciéramos el pescuezo a la gallina. Yo no pude. No le pude nunca quitar la gallina a un pollo. Nunca. Y yo creo que si cada quien tuviera que quitarle la vida al animal que se va a comer, habría más vegetarianos. Se lo aseguro. ¿Ustedes creen que aquel que crió con tanto cariño al perrito, al pececito, que crió con tanto cariño a la gallina, a las aves, a los pichones, que crió con tanta ánimo y cariño a las estrellitas de mar, a los pececillos, que los crió con tanto cariño para que sirvieran al hombre? ¿Ustedes creen que ese que creó ese pescadito, ese pez, se lo comería así? Bueno, frito me refiero. No. Ni frito. ¿Por qué? ¿Por qué los hizo? Pónganse a pensar en ese amor del Creador. Nada más piensen en Él, como Él. El que hizo ese pez que adornaba los mares, las aguas, los ríos. ¿Ustedes creen que lo va a freír, se lo va a comer solo porque Él lo hizo? No, porque Él ama su creación e hizo cada cosa para su función. Nunca creó a los animales para que se los comieran los humanos
Por eso nos creó herbívoros. Porque nuestros intestinos miden de 8 a 9 metros, somos herbívoros. No tenemos colmillos, no tenemos garras. Nuestra digestión es parecida a la del borrego, a la del chivo, a la de la vaca y el toro. Por eso ellos no tienen colmillo. Vete a tu cama. Y hay gente que se come el cerdo y el cerdo tiene colmillo como si se comiera un perro o un ratón. Entonces no podemos comparar esto. Aquel que hizo el pez, yo no me lo imagino comiéndoselo. Por favor. Él mismo dice, Bueno. si yo quisiera, todas las cosas son mías. Sí, pero Sí, no creo que con ese pero- amor de creador se le antojara a uno. Hay No, pues usted está cosas- diciendo, porque si él comiera, pues, ¿no? Es que hay Claro, cosas él que dice se que no. contradicen. Ahorita A la ver. Biblia. Dios Ujú. ordenó matar cuando iban a pasar el ángel de la muerte. Ujú. Les dijo que mataran Un cordero. borrego y la sangre la pusieran y se comieran la carne Sí. y no dejaran nada. Pues ahí se sacrificó al animalito y se lo comieron. Yo sé, pero no lo condimentaron como barbacoa. Ah, no. Se lo comieron así, Se lo sin comieron grasa, sin sangre. Sí, sí. Y recuerden que las carnes rojas son proteína, su base es proteína y están hechas de sangre. Su carne está hecha, esas células, esos tejidos están hechos por la sangre. Por eso nunca deja de escurrir sangre. Me quedé así, para no soltar esto. Entonces, esa carne de ese sacrificio no lo comían para satisfacer el hambre, lo comían hasta de mal gusto. Porque no tenía ni sal, ni estaba guisado. Estaba solamente asado y tenía solamente que comer un pedacito como ritual simbólico, simbólico. De hecho, cada vez que tenían que comer del cordero el sacerdote, él no quería hacerlo muy bien, por él no tenía gusto, porque no estaba acostumbrado. Y lo hacían solamente por sacrificios, no para alimentarse. Nunca lo hicieron para alimentarse. En ningún momento me he contradicho. Los que lo hicieron se Dios mismo, Cristo mismo, en el plan de redención le explicó a Adán y a Eva el plan del sacrificio, que era simbólico, y a ellos no les agradó. Lloraron, pero para que entendieran, esto les enseñaría a ellos humildad y mansedumbre y sencillez. ¿Cómo es posible que van a sacrificar un cordero que lo vieron crecer, que le puso nombre? ¿Crees que no le partió el corazón a Adán? Sí, y más al Padre, y más al Hijo. Pero no lo comían por hambre. Una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo la duda. Entonces, por aquel tiempo, ¿cómo criaban de borregos? Nadie criaba borregos como en aquel tiempo. Ajá, había mucho. Bueno, ¿Para qué? le voy a decir una cosa. La orden era de que cada pecador tenía que crecer desde que nace el corderito que iba a designar. ¿Sabe por qué? Porque eso le iba a doler más. Porque entre más convives con esa mascotita, más te duele matarlo. Se lo digo porque mi madre me hizo criar gallinas y chivos. Cacho. Y yo tenía un amiguito que salía de la primaria, lo llevaba, se llamaba Henry, el chivito. Creció, Para ti. era mi mascota. Llegaba yo, no tenía cuerda ni nada, parecía mi perro. Un día regresé de la escuela, ya lo habían matado. Mi madre lo hizo barbacoa. Y luego me quería que yo comiera. ¿Cómo voy a comerme a mi amigo? Porque yo lo vi crecer, yo lo alimentaba, yo lo pasto. Estaba chiquitito y empezó a crecer y luego quiere que yo me lo coma. Por eso, ahora entiendo. Por eso Dios estableció que el cordero tenía que ser crecido en casa y el día del sacrificio tenía que llevarlo. Y en el camino tendría que ir pensando, pero él no pecó. Exacto, porque alguien más, el verdadero cordero de Dios, él no pecó por ti, pero va a tomar su lugar. Va a purificarte. Va a justificarte. Pero se pervirtió esto del santuario porque ahora en el atrio vendían el animal todos torcido, con defectos. ¿Verdad? Se había corrompido todo. Ya llegaban y lo compraban, ya no lo crecían. Ya no había amor. Ya no. Además, el sacerdote, nunca se dice en la Biblia que le puso achiote a la carne de borrego. Ni le puso sal. No, ni guajillo. No, era el trozo de carne así nada más para masticarlo y masticar la carne. Y eso no les agradaba.
nunca lo hicieron con agrado. Fue nuestra generación la que lo hizo con agrado, porque nuestro paladar se pervirtió por causa de la mezcla de condimentos. Ahora había pregunta, Sí. yo también con esa duda, Sí, de que cuando hacían la Pascua y mataban muchos animales, que hasta los levitas pues ya no tenían tiempo de matar todos los miles y miles de animales. sí. ¿Y esas carnes qué se hacían? ¿Lo comían o qué? El resto lo quemaban. A lo quemaban. Lo quemaban. La grasa, la sangre estaba prohibida. El cebo y Todo eso estaba prohibidísimo. que luchaban en el... Ajá, solamente era para cumplir el ritual, la ceremonia del pecador, solamente. Pero de ahí para allá, ellos no guardaban el resto para comerlo con achiote y con chile guajillo. No, y con salsa, con cilantro y cebolla. ¿Ah? Tiraban la sangre. Sí, la enterraban, la enterraban. La enterraban. Luego decían que el pollo no hay que torcerle el cuello porque se ahoga. Y esa sangre queda en toda la carne. Entonces hay que degollarlo. Y a mí se me quitó la maña. Yo sí antes que Yo mi nunca he esposo no matado, conocía la ni palabra. sé ni yo. matar. Bueno, la sierva del Señor dice No sé matarlos. que todos los animales presienten cuando van a ser sacrificados. Que en el momento en que la persona los jala, los lleva al matadero, ya presienten, se llenan de bilis, comienzan a liberar insulina en excesiva, adrenalina, y todo eso es lo que más afecta, más que la misma sangre. Pero Dios prohíbe la sangre terminantemente. Entonces el animal ya presiente y va sufriendo cuando lo van a sacrificar. Y más ahora Y como sí los... pasa, a mí un susto que llevé, me dieron una niña en adopción y mi niña ya estaba así y yo tenía pollos y un gallo que lo queríamos porque era hermoso, pero era bien bravo, se arrima a la niña y le rasguña aquí. Entonces yo agarro y ya nos había dicho un tío, el pollo no lo debes de ahorcar, debes de tirar la sangre a la tierra, dególlalo con un machete. No, agarro el machete de coraje que le había cortado a la niña y le corto la cabeza. Le queda un pedazo de cuero así. No, pues corrí, me escondí. El pollo estaba reparando en el jardín un buen rato, no se murió. Dije, no, el pollo ya vivió, revivió, no se muere. Pues no se moría, hermano, no se moría el pollo. Es que su sistema nervioso tiene todavía vida. Hijo. Igual pasa con la cola de la iguana. Si la corta, se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Desde ahí dije, yo no mato el pollo. Las lagartijas también, sí, tienen su inercia, tienen su sistema nervioso que todavía tiene Y sí esa me fuerza. asusté, dije, ¿qué se posesionó del pollo? Pues anda caminando y con el cuello cortado. Desde ahí yo dije, no mato. Cuando ya le mato. dije, se contradice, no me refería a usted, dije, Mande. no me refería a usted cuando dije, entonces se contradice, pero no terminé de decir, entonces la Biblia se contradice, No, sé. la Biblia no se contradice, son las Porque traducciones. Las traducciones. Son las traducciones. Porque pues si él mismo les ordenó que se comieran el borrego. Sí, pero no crea que se lo llevaran a su casa. Es mucho como decía el hermano todo el borregote, si nomás era para un pecador. todo No, eso. y les digo que no dejaran que sobrara, que calcularan y que si el borrego era grande invitaran al vecino para que no quedara nada, pero invitaran a comer, pero que no. O sea que nada de guardar, que Nada se de acabara. guardar. No se guardaba nada. no, Ni se llevaba a su casa para no, condimentar. no. Entonces, por eso le decía, entonces si ya no era permitido, el mismo Dios ordenó que comieran carne. Sí, el sacrificio estaba muy separado del apetito. Nunca sacrificaban por apetito. Eso sí, que nos quede bien claro. Nunca sacrificaban por apetito. Nosotros sí hemos sacrificado por apetito. Ellos no. Ellos llevaban el sistema de sacrificios tal y como Dios lo había diseñado. Entonces, se les permitió comer carnes de animales limpios, y lo dice Levíticos 11, pero obviamente ya no eran esos para el sacrificio, eran criados para su consumo. Pero ese permiso caducó en 1844, ahora que vemos el maná. Bien, entonces vamos a continuar. Me quedé en... Ya no recuerdo dónde me quedé, pero estamos leyendo aquí... no, estamos hablando de Daniel 12. Ajá.
Nos habíamos quedado en Romanos, perdón, Hebreos, Hebreos 9. El último fue en Gálatas 3, 16, 17. Gálatas. Ya, sí es cierto. O sea, no queda anulada la ley, sino que el nuevo pacto no anula la ley, solo la cambia de lugar. Estaba en dos tablas de piedra, ahora está en nuestras mentes y nuestros corazones. Así que hay un juicio, está pendiente. Daniel menciona, Daniel 12, que Mijael, que significa quién como Dios, es Jesucristo, o Arcángel Miguel, que es el mismo Jesucristo, se levanta. ¿Cuándo se sentó? En 1844, con los tronos, el Padre y el Hijo, y también los 24 ancianos, ¿verdad? Y los seres vivientes. Luego de ahí, ¿hasta cuándo se levantan? Hasta 1844. Ya se levantó, hasta el fin de la gracia. Quiere decir que estamos muy cerca. Porque si leímos Daniel 11:44, dice que el rey del norte se airó con noticias del este, del oriente y del norte. El mensaje de los 3 ángeles y del cuarto ángel. Y el cuarto ángel, que es Apocalipsis 18, dice así: después de estas cosas vi otro ángel, es el cuarto ángel, después del mensaje de los 3, descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la gran Babilonia, es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar como ella os ha dado, pagadle el doble según sus obras en el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doble. Cuando ella sea glorificado y ha estado en deleites, tanto dadle tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada reina y no soy viuda y no veré llanto, por la cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará. Llorarán, se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites cuando ellos vieron el humo de su incendio. Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de aquella gran ciudad de Babilonia, de aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino tu juicio. Ahora, dice: salid de ella, pueblo mío. Dios no está llamando a siervos, porque sus siervos le sirven. Está diciendo pueblo. ¿Tiene Dios pueblo en Babilonia? Sí. ¿Y a qué se refiere Babilonia? A las distintas denominaciones religiosas. Dios tiene pueblo en la iglesia católica, en los pentecostales, con los mormones, con los testigos falsos. Con todos ellos Dios tiene pueblo, pero se les hace la invitación a través de este mensaje de que salgan de esa confusión. Porque a través del ecumenismo el papado está llevando a todas las religiones a puntos comunes de doctrina. Hubo una reunión en Minneapolis en 1888. La hermana White presentaba ante el presidente de la conferencia en ese entonces. Eran varios líderes
había presentado al pastor A.T. Jones y a Wagner para que dieran razón del mensaje de justificación por fe, que es la justicia de Cristo, el mensaje de los 3 ángeles, pero en el garante de lo espiritual. En ese entonces, el pastor Butler era el presidente de la conferencia. Él estaba en un hospital, enfermo. La hermana White le mandó una carta porque él había dirigido la reunión de la conferencia desde el hospital basado en informes falsos de algunos pastores. Manipularon la información y le dieron malos mensajes o malas referencias en cuanto al pastor A.T. Jones y al pastor Wagner, que llevaban el mensaje de justificación por fe en Cristo, que se refería y que Dios los había enviado, dijo ella, que traía la lluvia tardía. Muchos están pensando que la lluvia tardía está en el futuro, y ahorita vamos a ver qué es lo que dice el espíritu de profecía. Y ella, la hermana White, escribe una carta al pastor Butler y le dice: Dios está muy molesto con usted porque usted está en esa cama por haber transgredido las leyes de salud de su cuerpo, de su templo. Y le han traído malos informes y usted trata de manipular la reunión de la conferencia en Battle Creek sin estar presente. A Dios no le agrada lo que usted está haciendo. El haber rechazado a esos jóvenes, A.T. Jones y Wagner, que traen el mensaje de justificación por fe en Cristo. Dice: supe que la misma obra que leudó el campo de Minneapolis no había estado circunscrita a este lugar, sino que había alcanzado a Battle Creek mediante cartas escritas desde Minneapolis de forma verbal por quienes no precedieron en Battle Creek. El pastor Butler recibió informes que no eran correctas ni verdaderas. Los autores de tales informes estaban engañados por el enemigo y a la vez estaban engañados a él, colocando una interpretación incorrecta en muchas cosas en una precaria condición de salud. Lo aceptó todo como veraz y actuó en consecuencia. ¿Acaso aquellos que dejaron tales impresiones en su mente enferma han sido tan celosos en eliminarlas como lo fueron en producirlas? Está escrito en el libro Ellen G. White, 1888, Minneapolis, página 353. Me sentí afligida y angustiada cuando supe que usted hizo esa misma obra que han hecho otros: agitar la mente de un hombre débil y enfermo, hacerle ver las cosas en una luz distorsionada. En la posición responsable que el pastor Butler ha ocupado, algunos lo han mirado a él más bien que a Dios. Creo que si nuestros hermanos en el ministerio hubiesen simplemente leído los testimonios que el Señor misericordiosamente les ha dado, habrían manifestado un espíritu diferente. Dios los tendrá por responsables por tratar con negligencia, desprecio, la luz que Él les ha enviado. Mi hermano Butler, usted ha tenido sobre sí demasiadas cargas, pero le digo con amor que el Señor no le complace el espíritu beligerante que usted ha tenido hacia la reforma pro salud. Si usted hubiese sido en verdad un heraldo de la reforma pro salud, habría gozado de mucha mejor salud y habría escapado a muchos peligros. Dios ha dado luz sobre este tema, pero usted ha obrado fuera de la luz. Su influencia ha sido opuesta a la obra que el Señor quiere hacer por su pueblo en este tema. Los que han estado por mucho tiempo en la verdad y sin embargo no pueden distinguir entre los principios puros, deben ser relevados de sus responsabilidades. Toda iglesia necesita un testimonio claro y preciso que dé a la trompeta un sonido certero. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagner y Jones. Fueron movidos por otro espíritu y no saben que Dios envió a estos hombres jóvenes, a los hermanos Jones y Wagner, en 1888, para transmitirles un mensaje especial a ellos, y los trataron en el ridículo y el desprecio, sin darse cuenta de que las inteligencias celestiales estaban mirándolos y registrando sus palabras en los libros del cielo. Sé que en estos momentos se insultó el Espíritu Santo. Se me ha instruido que la terrible experiencia del Congreso de Minneapolis
Es uno de los capítulos más tristes de la historia de los creyentes de la verdad presente. Citado en Lo que todo adventista debe saber sobre 1888. Declaré que el curso seguido en Minneapolis fue cruel hacia el Espíritu de Dios. Manuscrito 30, 1889. En Joel 23, 2 dice: tocad trompeta en Sión, suene la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, ciertamente está cercano, día de tinieblas y densas sombras, día nublado de densa oscuridad. Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos, para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Consejos sobre régimen alimenticio, página 545. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan perfección cristiana. Hermanos, si la reforma pro salud la estamos transgrediendo, no vamos a poder alcanzar salvación tampoco. Aquí está. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que, si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán la perfección en el carácter cristiano. El 22 de noviembre del mismo año, 1892, ella comenzó a reconocer que había sido la lluvia tardía. Noten la siguiente cita, porque muchos dicen la lluvia tardía está en el futuro. Y es lo que están predicando muchos. Están esperando que la lluvia tardía vengan esos hombres de rostros resplandecientes a convertir a muchos. Hermanos, los de rostro resplandeciente son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí le va. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Por el poder del Espíritu Santo, la imagen moral de Dios ha de ser perfeccionada en el carácter. Hemos de ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Solo aquellos que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán mayor luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones en torno de nosotros, pero no la discerniremos ni la recibiremos. Las convocaciones de la iglesia, tales como reuniones generales, asambleas, todas las oportunidades en que hay un trabajo personal por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y lluvia tardía. El dar el testimonio. La reforma pro salud está estrechamente relacionada con la obra del tercer ángel. Sin embargo, no es el mensaje. Nuestros predicadores deben enseñar la reforma pro salud, sin embargo no deben hacer de ella el tema principal en lugar del mensaje. Su lugar está entre los asuntos que hacen la obra preparatoria para hacer frente a los sucesos presentados por el mensaje. Entre estos temas ocupa lugar propio. Es lo que pasa con los médicos misioneros que dejaron de ser misioneros y ya son médicos, es decir, se volvieron curanderos. Ni siquiera tienen título de médico, solamente por estudiar un curso de 6 meses. Ahora solamente se dedican a curar y no predican el mensaje de los 3 ángeles. Qué triste situación en la que perdieron su visión, perdieron su propósito que Dios les había enseñado y dejaron de ser misioneros, se convirtieron en curanderos. Así que, están nerviosos los perritos, ¿eh? Es que se está grabando todo. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás y valor de su cobardía y lealtad de su traición. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Lo dice Evangelismo 508, escrito en 1895. Es el tiempo de la lluvia tardía, cuando el Señor dará liberalmente de su Espíritu. Sed fervientes en la oración y velad en el Espíritu. Testimonios para Ministros 514. Dios no puede permitir que su Santo Espíritu descanse sobre los que, aunque saben cómo deben comer para disfrutar
de su salud persisten en practicar la debilidad de mente y cuerpo. También tiene que ver la reforma del vestido. La reforma pro salud tiene que ver con educación y tiene que ver con vida en el campo. Así que no debemos esperar la lluvia tardía, está cayendo. Entonces no es un asunto del futuro. La lluvia tardía es luz, es conocimiento, es la percepción de los principios fundamentales de Dios que nos sirven como testimonio para llevar el Evangelio a otras personas y a cargar almas para Cristo. Amén. ¿Alguna pregunta? Creo que está claro y debemos preocuparnos también por nuestra salvación porque el tiempo está cerca. Ahora tenemos también que anunciar el mensaje del cuarto ángel porque el fin está cada vez más cerca y Miguel pronto se levantará. Bueno, vamos a entonar entonces el himno. Quedamos que era 190, ¿eh? Sí. ¿Qué no apareció aquí? No. Bueno, como casi no hay luz, vamos a entonar. A ver, ahorita. ¿Cuál? Vamos a entonar el 162. 162. Ajá. Viene otra vez nuestro Salvador. O si ya fue. Otra vez. Y otra vez. Se acabó la pila. Acabó la pila. Sí. Vamos a cantar la capela. 162. Así comenzamos. Viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera hoy, su fiel iglesia ataviada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo va. Oh, si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin tendrá. Gloria, gloria, al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Acabará el poder de Satán, oh si ya fuera hoy. Negras tristezas no se verán, oh si ya fuera hoy. Todos los justos con Cristo irán, arrebatados por su Señor. Con nuestras glorias llegarán, oh si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle Rey.
la senda prepara. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Fieles a ellos de allá, o si ya fuera hoy, todos velando con gozo y paz, si regresara hoy. Multiplicadas señales hay, en el oriente se ve el albor, ya cercano el tiempo está, o si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, a coronarle rey. Gloria, gloria, la senda prepara. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Amén. Para despedir el sábado de 172. 472. 472. Ok. Sesenta. 472. 472. Ah, Día Santo del Señor, poco pronto en pasar. Día santo del Señor, oh cuán pronto el pasar, solo vino poco hay, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundana, o de santa adoración, con Jesús en comunión, o de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Amén. Vamos en oración a dar gracias al Eterno. Eterno Padre Celestial, te damos gracias, Señor nuestro, por la instrucción. Señor, pues
Si acaso mostramos irreverencia, te rogamos nos perdones. Sabemos que toda reverencia es la adoración que te brindamos. Y te damos gracias por la instrucción, por tus sagradas escrituras, que son nuestra guía, tu agenda, en la cual describes cuáles son los requisitos para formar parte de tu familia celestial. Bendícenos, Padre, despídenos de este santo sábado, pero nunca de tu presencia. Bendice este hogar que nos permite reunirnos, Señor, y bendice a los aquí presentes, a cada uno y las familias que representamos. Te damos gracias por la vida que nos das, el tiempo de gracia que nos permites, y también, Señor, te rogamos que nos sigas preparando, que despiertes en nosotros el deseo de orar más y con más fervor y devoción y más constancia, y que llegado el momento de la adoración y la oración, pues lo hagamos también, Señor, con humildad y reverencia, y siempre recordando que tu presencia es fuego consumidor. Bendice a aquellos, Señor, que están haciendo lo mismo en estos momentos, y a los que están siendo perseguidos por causa de tu santo nombre. Gracias, Padre. Llévanos con bien y quédate también en este hogar. Te lo rogamos todo en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén.